Buenas tardes con toda nuestra comunidad del GIG. Bienvenidos todos a esta primera sesión de nuestra segunda temporada del Club de Aprendizaje. Estamos muy motivados con la acogida que hemos tenido. Tuvimos más de 1000 participaciones en nuestra primera temporada y ahora tenemos expectativas muy altas para poder continuar. Así que iniciamos con mucho ánimo y con un invitado de primer nivel, con gran experiencia en temas de mejora continua, de logística, y es nuestro gerente Luis Enrique Martínez, a quien agradezco muchísimo su generosidad de participar y le doy la más cordial de bienvenida. Mucha suerte, Luis Enrique. Muchas gracias, Andrea. Yo quiero agradecerles por permitirme participar en este espacio y poder compartir con ustedes mi perspectiva acerca del mejoramiento continuo. Para mí es la primera vez en un foro como este y espero llenar esas expectativas. Bueno, como ustedes ya han escuchado en otras sesiones, la iniciativa del Club de Aprendizaje nació alineada con la forma de hacer negocios del Grupo Industrial Graiman, que, como ustedes saben, siempre observa el bienestar de nosotros los colaboradores. También es una forma de vivir la responsabilidad social empresarial y este espacio como tal es una oportunidad de conocer en términos muy generales un tema y también deja abierta la puerta para que quienes tengan el interés de profundizarlo, ya sea a través de una solicitud o a través de un correo, a través de los canales que brinda el Club de Aprendizaje. Toda sugerencia para mejorar este espacio, por favor la pueden enviar al correo que aparece en pantalla, clubdeaprendizaje@graiman.com, o a través del WhatsApp que tenemos implementado en la comunicación del GIG. Para empezar, quiero hacer un descargo de derechos de autor. A lo largo de la charla voy a utilizar algunas analogías que seguramente muchos conocen, pero que me servirán para ejemplificar los puntos que voy a tratar. El día de hoy voy a compartir con ustedes mi interpretación, que es muy personal, de la mejora continua. Soy ingeniero industrial y como ingeniero tengo una orientación técnica bastante fuerte, pero a pesar de ello no les voy a hablar puramente de las herramientas de mejora continua ni tampoco sobre cómo implementarlas. Voy a hablar acerca del ambiente que se debe crear para que la mejora continua pueda prosperar. Este enfoque no solo aplica para la vida laboral o el entorno profesional, también aplica para la vida diaria y para el entorno netamente personal, ¿no? Como ven allí, yo personalmente interpreto la mejora continua desde el punto de vista holístico, porque no la considero solo como una herramienta ni solo como una metodología. Es el conjunto determinado por el ser humano y su necesidad de aplicar las técnicas que conduzcan a la mejora de su interés. El éxito depende de la sinergia que logre desarrollar la persona. Por sí solo el 6 Sigma no logra los resultados, el 5S tampoco, Lean Manufacturing menos. Se necesita una adecuada armonía entre las personas y las herramientas. Pero ¿cómo podemos desarrollar esa armonía? ¿Cómo lograr esa sinergia? Yo he entendido el desarrollo de la mejora continua desde el punto de vista ontológico, como un resultado de la potencialización del ser humano, trabajando principalmente las emociones y el lenguaje. El ser humano es el único ser vivo que ha sistematizado la mejora y a través del lenguaje ha acuñado términos como mejora continua, como innovación, como brainstorming, como design thinking, para poder justificar la necesidad de mejorar, para poder manifestar su incomodidad con una situación particular. Pero precisamente son las emociones las que generan esos cambios, las que se convierten en el motor que impulsa ese deseo de evolucionar, el deseo de mejorar. Y para transmitir mejor el detonante de esa necesidad, me permito compartirles una parábola que conocí hace 2 años, gracias a nuestro presidente, el ingeniero Alfredo Peña. En ese momento él nos compartió la siguiente reflexión, que es de autoría del rabino Dr. Abraham Tversky. Les voy a leer literalmente lo que dice. La langosta es un animal suave y pulposo que vive dentro de un caparazón rígido. Ese caparazón rígido no se expande. Entonces, ¿cómo puede crecer la langosta? Mientras la langosta crece, el caparazón se vuelve una gran limitante
y la langosta se siente bajo mucha presión y por ende incómoda. Se puede concluir que siente dolor. Se va debajo de una formación de rocas para protegerse de los depredadores. Deja su caparazón y produce uno nuevo. Eventualmente ese caparazón también se vuelve incómodo cuando crece. Regresa debajo de las piedras y la langosta repite esto varias veces. El estímulo que permite a la langosta crecer es sentirse incómoda. Si las langostas tuvieran doctor, nunca crecerían, porque en el momento en que se siente incómoda, va al doctor y consigue un Valium o un ibuprofeno y se siente bien y no se quita el caparazón. Así que debemos darnos cuenta de que los tiempos de estrés también son tiempos que representan señales para el crecimiento y que podemos crecer a través de la adversidad. Qué mejor momento para entender esta reflexión que el que estamos pasando, ¿no? Entonces, la invitación es conectarnos con nuestras emociones para poder identificar los estímulos que necesitamos para sentirnos incómodos, para crecer, para evolucionar, para lograr el éxito en lo que nos propongamos. Quiero a continuación compartirles un dato que podrá servir para enfocar los esfuerzos hacia el éxito en esta misión, y le llamo la combinación exitosa. Existen estudios que han demostrado que el éxito personal y profesional se atribuye a una combinación entre actitud y aptitud, ¿sí? La diferencia entre la actitud y la aptitud no es solamente la letra C y la letra P, sino que radica en que la actitud se refiere al temperamento de una persona frente a ciertas situaciones y la aptitud es el talento, las habilidades o las destrezas que se tienen para hacer algo. En otras palabras, en otras palabras, la actitud es querer hacer y la aptitud es poder o saber hacer. Hay actitudes y aptitudes que son naturales, pero la buena noticia es que también pueden ser aprendidas o adquiridas. Las actitudes naturales son aquellas que forman parte de la personalidad. Por ejemplo, las personas que son positivas o las personas que son pesimistas. Mientras que las aptitudes naturales son las que llamamos talento. Es decir, la facilidad innata para hacer algo bien. Las personas que tienen talento musical, las personas que tienen talento para los números, se les da facilito. Por otra parte, las actitudes adquiridas son aquellas aprendidas mediante la redefinición de la conducta para poder cambiar la respuesta frente a diferentes situaciones. Por ejemplo, una persona que tiene problemas de ira. Bueno, esa persona podría cambiar esa actitud si se trabajan en esos hábitos que le generan una respuesta inadecuada cuando sufre de ira. Mientras que las aptitudes aprendidas son aquellas que se adquieren con un conocimiento específico y su aplicación práctica. Por ejemplo, cuando tomamos un curso para aprender un nuevo idioma o cuando participamos en algún foro o seminario para desarrollar algún conocimiento que antes no teníamos. Pero, ¿cuál es el porcentaje de participación de cada uno de estos elementos para poder lograr el éxito? El 77% es atribuible a la actitud y el 23% es la aptitud. Y esto se puede resumir en querer es poder. Entonces, ¿por qué en ocasiones es tan difícil lograr el éxito? Si lo lógico es que todos lo queremos alcanzar, ¿no? La respuesta puede ser que nuestro subconsciente nos juega en contra. Otra posibilidad puede ser que requiere mucho esfuerzo, constancia, disciplina, y no siempre estamos dispuestos a recorrer ese camino, ¿no? O estamos muy cómodos con nuestra situación o forma de actuar. Requiere demasiado esfuerzo cambiar. Voy a compartirles una matriz que puede ayudar a entender o a comprender cómo cambiar hábitos o comportamientos y convertirlos en positivos o en favorables para nuestro propósito. Para entender mejor la matriz,
que les voy a compartir es mucho más fácil si me apoyo en un ejemplo. No les voy a hablar sobre cómo la persona de la foto, que es el señor Niels Bohlin, inventó el cinturón de seguridad de 3 puntos cuando trabajó en Volvo durante la década de los 50. No. Voy a hablarles sobre cómo en la historia reciente, a pesar de haberse demostrado incansablemente que el uso del cinturón de seguridad salva vidas, las personas no usábamos el cinturón. Esta matriz se lee de la parte superior derecha hacia abajo en el sentido de las manecillas del reloj. Hasta hace unos 10 años, en Ecuador era muy extraño que la gente, por voluntad propia, usáramos el cinturón de seguridad. Lo normal era que no lo usáramos. Por lo tanto, teníamos un anticomportamiento inconsciente. Luego surgió la ley del uso obligatorio del cinturón de seguridad. Cuando surgió esa ley, habían campañas de sensibilización, hubo la adecuada comunicación para incentivar el uso y ahí podemos decir que empezamos a tener un anticomportamiento consciente. Es decir, ya sabíamos que algo no estábamos haciendo bien, más sin embargo lo seguíamos haciendo mal. Después de esto, con las campañas de sensibilización y apoyados en las seguramente multas que se aplicaron, ya empezamos a generar un comportamiento consciente. Ya sabíamos que teníamos que subirnos al carro y tampoco nos subiéramos al carro, ponernos el cinturón de seguridad para evitar la multa. Entonces ahí decimos que empezamos a tener un comportamiento consciente o un comportamiento positivo consciente. Después de la repetición, dicen los expertos en el desarrollo de comportamientos que 21 días seguidos de generar o de repetir un comportamiento, ya se genera un hábito. Entonces, de esta manera, se convirtió esto en un comportamiento positivo inconsciente. Les apuesto que hoy en día nos subimos al carro y cuando menos nos damos cuenta tenemos puesto el cinturón de seguridad y no sabemos ni cómo lo hicimos, ni en qué momento lo hicimos. Esto también puede aplicarse si nos damos cuenta, hoy en día andar sin mascarilla es algo ya impensable, ¿no? Al principio no era tan sencillo, pero a través de la repetición de este comportamiento, de este hábito positivo, es que ya estamos pudiendo transitar más seguros. Bueno, de esta manera se genera un comportamiento positivo y se vuelve un hábito. Utilizando esta analogía, podemos trabajar nuestros comportamientos que limitan nuestros éxitos a nivel personal o profesional. Ahí les dejo esa inquietud, ¿no? Bueno, vamos a recapitular lo que hemos hablado hasta el momento para poder anclar conceptos y poder avanzar. Necesitamos estímulos para mejorar, para evolucionar, como nuestra amiga la langosta. La actitud es el diferenciador del éxito, incluso por encima de la aptitud. Recordemos el 77-23. Necesitamos hábitos o comportamientos positivos y podemos volverlos inconscientes. Es decir, podemos hacerlo de manera natural. Pero nos falta algo, y este algo es el enfoque o propósito. Desde mi punto de vista, el enfoque o propósito equivale a la visión desde la perspectiva profesional o administrativa. Para entender mejor el tema, voy a marcar la diferencia entre misión y visión. Misión es para qué estoy en la organización, mi razón de ser. Y visión es lo que quiero lograr, cómo me veo en un futuro. Una de las personas que más me han influenciado en términos administrativos es el señor Jack Welch. Él fue el CEO o el presidente de General Electric durante 20 años, en el periodo de 1981 a 2001. Y él fue quien transformó a esta empresa en una mega transnacional, quintuplicando su facturación, pasando de 26.000 millones de dólares al año en ventas a 130.000 millones de dólares al año en ventas. También conformó una compañía de consultoría y escribió 5 libros de negocios, todos ellos exitosos.
el más representativo y descriptivo en cuanto a su estrategia administrativa, desde mi punto de vista, es Hablando Claro. Es un libro muy recomendado. Pero, ¿qué tiene que ver Jack Welch con la visión? Pues en este libro él menciona o hace una de sus frases más icónicas y que muestra claramente la importancia de la visión, y es esta: la visión sin acción es un sueño. Acción sin visión es simplemente pasar el tiempo. Pero acción con visión es hacer una diferencia positiva. En conclusión, si queremos lograr una diferencia positiva cuando hacemos algo, debemos hacerlo con una visión clara, con un propósito claro, y este propósito debe ser trascendente. Es decir, debe ser profundo y debe ser noble, que infunda entusiasmo y compromiso hacia las personas que están participando. Un ejemplo, cuando somos estudiantes o pasamos por la etapa de formación académica y nos van a tomar una evaluación o prueba de conocimientos, ¿qué infunde más entusiasmo? ¿Estudiar para aprobar o estudiar para poder tener un excelente desempeño y poder aplicar para una beca? Pues yo creo que el segundo es el que genera más entusiasmo, más compromiso y, como se dice aquí en Ecuador, más ñeque. Con seguridad, si las personas sienten que el propósito es trascendente, van a seguir genuinamente interesadas, más comprometidas, y por ende la ejecución y el resultado va a ser el mejor. Y quiero ejemplificar mejor el punto del compromiso, y para ello pues me voy a apoyar en otra analogía. El autor de la fábula en la que me voy a basar en este momento es desconocido, por lo cual no puedo dar el respectivo crédito, ¿no? Y dice así, ¿no? Hay un proyecto asignado a un equipo de trabajo. El objetivo es preparar los mejores huevos con tocino. Aquí los ven. Y hay dos miembros en este equipo, la gallina y el chancho. La pregunta es, en la ejecución de este proyecto, entre la gallina y el chancho, ¿quién estuvo involucrado y quién estuvo comprometido? Seguramente algunos de ustedes ya saben quién es, pero pues yo les quiero dar mi perspectiva. La involucrada es la gallina, pues para el proyecto solo tuvo que aportar los dos huevos y listo, cumplió con su parte. Pero por otro lado, el comprometido fue el chancho, pues literalmente dio su vida para que el proyecto fuera exitoso. A la gallina solo le significó dedicar parte de su tiempo y de sus recursos para que el proyecto saliera adelante, pero realmente no le importó mucho lo que sucedió con su compañero. En cambio, el chancho estaba tan interesado en que el proyecto saliera bien que dio su vida por él. Espero que haya quedado claro el ejemplo, ¿no? En otras palabras, el estar comprometido transforma una promesa en realidad, contagia a otros a sumarse al proyecto para que éste pueda cumplirse. El estar involucrado, en cambio, significa ser un mero observador. Es el estar relacionado con algo, ser participante, pero no parte comprometida. El compromiso transforma deseos, ideas y palabras en hechos, resultados y realidades, más allá de los problemas y circunstancias existentes o de aquellos que surjan por el camino. El compromiso es una decisión firme, se acompaña también de acciones y de hechos, no solo de palabras. Cuando hay un compromiso, hay convicción y por ende hay una altísima probabilidad de lograr el éxito. Otro ejemplo que puedo utilizar sería la institución del matrimonio. Cuando una pareja está casada, hay compromiso. Y ante un problema que se les presente a la pareja, no se huye, hay que salir adelante. En cambio, si la pareja no está casada, no está comprometida, solo están involucrados y ante el mismo tipo de problemas que hablamos anteriormente, es mucho más fácil justificar una salida rápida. Bueno, ahora, ¿cómo saber qué tan exitosos somos en nuestro propósito? ¿Qué tanto avanzamos en los proyectos? ¿Cómo está nuestra situación actual?
Para eso debemos comparar, debemos tener una diferenciación clara entre el antes y el después, y esto equivale a medir. ¿Pero por qué debemos medir? Hay un abogado y consultor y profesor de negocio, o hubo, de origen austriaco, llamado Peter Drucker, que es considerado como el padre del management o la administración moderna. Y él decía, lo que no se puede medir, no se puede controlar. Lo que no se puede controlar, no se puede gestionar. Y lo que no se puede gestionar, no se puede mejorar. La versión resumida y tal vez más conocida es, lo que no se mide, no se mejora. En el mundo empresarial se utiliza un término, o el término KPI, que por sus siglas en inglés es Key Performance Indicator, pero en español es indicador clave de desempeño. Y eso se utiliza para identificar las métricas que se utilizan para esquematizar información sobre eficacia, productividad de acciones y operaciones que se lleven a cabo en los procesos. Y esto con la finalidad de poder tomar decisiones y establecer aquellas que han sido más efectivas o menos efectivas a la hora de cumplir con los objetivos que hemos proyectado en el proceso o en el proyecto. Estos indicadores nos proporcionan objetividad en la evaluación de los resultados. ¿Cómo podemos saber si vamos bien si no nos medimos? En un carro, ¿cómo saber si vamos rápido o si vamos despacio si no vemos el velocímetro? ¿O cómo saber si la multa por el exceso de velocidad que nos pusieron es justa o es injusta si no hay la evidencia en el velocímetro o si no vimos el radar? ¿Cómo sabemos si estamos a tiempo, si vamos tarde, si no vemos el reloj? ¿O cómo sé si la dieta que estoy tomando para bajar peso está siendo efectiva si no me peso? Tenemos que medir para ver la efectividad de nuestras acciones. Tenemos que medir para hacer evidentes los problemas. No logramos absolutamente nada menospreciándolos, subestimándolos ni ocultándolos. A esto le podemos llamar comunicación transparente o gerencia visual, tema que es muy importante para empezar a abordar los siguientes puntos de la charla. Pero antes de eso, quiero seguir nuevamente anclando conocimientos. Y como les mencionaba, necesitamos estímulos para mejorar, para evolucionar, como la langosta. La actitud es el diferenciador del éxito, incluso por encima de la aptitud. Recordemos el 77-23. Necesitamos hábitos o comportamientos positivos y podemos volverlos inconscientes, es decir, podemos hacerlos de manera natural. Nuestra visión o propósito hace una diferencia positiva cuando es trascendente, es decir, cuando es profunda, cuando es noble, de manera que infunda entusiasmo y compromiso hacia las personas que están participando. El compromiso transforma deseos, ideas y palabras en hechos, resultados y realidades. Lo que no se mide, no se mejora. Tenemos que medir para ver la efectividad de nuestras acciones. Tenemos que medir para hacer evidentes los problemas. Quiero profundizar en la metodología de mejora continua haciendo una analogía. Una buena forma para ejemplificar este tema es la metáfora del bambú, que fue escrita por los maestros budistas. Dice que son los pequeños cambios los que conducen a los grandes resultados. Algunos de ustedes conocen que la semilla del bambú se demora hasta 7 años en germinar y durante este tiempo que transcurre entre la siembra y el primer brote, la planta está reuniendo los suficientes nutrientes y los minerales para asegurar su crecimiento de forma estable. Lo más impresionante de esto es que cuando la caña ya se encuentra preparada, el tallo alcanza los 3 metros de altura en tan solo 1 o 2 meses. Las raíces del bambú son tan fuertes que pueden frenar la erosión de las tierras en épocas de lluvia intensa. Y esto pues se debe a que durante el tiempo que estuvo absorbiendo esos nutrientes, trabajando en las sombras, pudo permitir este crecimiento y desarrollo vertical impresionante.
Muchas veces, si nos ponemos a pensar, juzgamos al vecino o al compañero de trabajo por haber conseguido algo, un nuevo vehículo, un nuevo cargo, un nuevo logro, sin supuestamente haberlo merecido, cuando en realidad ha estado implementando mejoras de diminuto tamaño que para nosotros han sido imperceptibles. Esta metáfora del bambú me permite sentar las bases que ejemplifican la esencia de la mejora continua incremental, que para mí es más que una herramienta, es una filosofía, es un estilo de vida. Y el nombre de esta filosofía es Kaizen, como claramente lo pueden leer, ahí está, Kaizen, escrito en japonés. Esta frase proviene de una combinación de palabras japonesas, Kai, que significa cambio, y Zen, que significa para bien o para mejor. Y para entender su definición debemos entender su origen. Hace 75 años, más o menos por el año 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, Japón estaba ocupada por los Estados Unidos. Era un país que tenía su industria y su economía totalmente bloqueados. Estaba devastado por las bombas atómicas de Nagasaki y de Hiroshima. Sufría de sobrepoblación porque los países aliados habían deportado a los japoneses que vivían en sus tierras y los habían regresado al Japón. En total, la pérdida de la riqueza en ese momento fue del 42%, o un poco más. En resumen, era un país totalmente devastado, moral, económica y físicamente destruido. Fueron 100 años de prosperidad totalmente perdidos. Pero ellos, como sociedad, aún tenían el conocimiento, tenían la determinación y el capital humano, tenían la actitud, tenían la convicción de que un buen plan era el ingrediente secreto para conseguirlo todo. 30 años después, Japón ya era un país totalmente diferente. El cambio para bien o el cambio para mejorar de manera continua, de manera incremental, fue la clave de su éxito, ya que el precepto era que la mejora debe prolongarse en el tiempo de manera sostenible y de manera altruista. No les importaba el bien individual, sino el bien comunal. Uno de los primeros campos de implementación de esta filosofía fue el industrial. Para poder ser eficientes ante este entorno tan negativo, las empresas tuvieron que concentrarse en eliminar los procesos productivos innecesarios, así como ser totalmente austeros para evitar el despilfarro del poco capital que tenían. Esto generó mejoramiento de estándares a nivel de costos, de calidad, de eficiencia, o también disminución de tiempos de espera para los clientes. Para ellos, todo lo que pudiera mejorar o corregir había que hacerlo. En ese momento todo contaba, todo sumaba. Tal vez es un momento muy similar al que estamos pasando, ¿no? A este fenómeno social, cultural, técnico, se le llama Kaizen. Y el mensaje estratégico del Kaizen es que no se puede pasar un solo día sin que se haya hecho alguna clase de mejora. Todo el sistema organizacional debe actuar conjuntamente para aplicar arreglos, correcciones y transformaciones en el día a día. Justamente es en el sector industrial en donde el señor Shigeo Shingo, quien fue uno de los ingenieros con mayor aporte al Kaizen, con iniciativas como los Pokayokes o los SMED que nos comentaba Jonathan en una de las charlas anteriores, él decía, para ir a mejor, todos y cada uno de los trabajadores deben seguir dos normas: mejore el proceso y mejore la mejora. De allí se deriva uno de los principales mandamientos del Kaizen, y es el rigor. Cuando uno consulta en internet la definición de rigor, puede encontrar una definición como esta: es la propiedad y exactitud o precisión en la realización de algo,
especialmente en el análisis, el estudio o el trabajo científicos. Entonces, el rigor es esencial para encontrar fallos sistemáticos y hacerse cargo de ellos, con total eficacia. Bueno, a inicio de los años 50, ya con la guerra de Corea, por su posición estratégica y por su situación, Japón se convirtió en uno de los principales proveedores de los aliados, y con ello los empresarios y los políticos apalancaron el desarrollo del país en el mercado global, con las exportaciones. Ya para el año 1960, el ministro de Economía fijó como objetivo duplicar en los siguientes 10 años el tamaño de la economía. Nada fácil, ¿no? Para ello, el país debía alcanzar un crecimiento medio anual del 7.2%, algo totalmente inaudito. Si ustedes se fijan recientemente en la historia del Ecuador, tal vez nunca hemos alcanzado ese nivel de crecimiento y por el contrario, estamos en crecimiento negativo. No solo el Ecuador, muchas economías del mundo. Bueno, ellos no solo lo cumplieron, sino que multiplicaron su economía 2.8 veces, gracias a un crecimiento anual del 9.3%. De esta manera, Japón se convirtió en el mayor propietario de activos a nivel mundial y el mayor proveedor de ayuda humanitaria. De ahí el sentido altruista. Los cambios bruscos generados por estas acciones diminutas se explican con la gráfica de función exponencial, la que les estoy mostrando en este momento. En esta gráfica se entiende que el cambio no solo es continuo, sino también es incremental, en donde los beneficios no solo aumentan, sino que lo hace cada vez más rápido. Los trabajadores tenían la convicción de ser un 1% más que el día anterior. Expliquemos un poco esta gráfica. Esta gráfica arranca en el número 1. En el eje X tenemos los días del 1 al 365 y en el eje Y tenemos lo que son el número de incrementos. Un 1% de mejora cada día, cuando arranco en el número 1, termina 365 días después en 37.78. Pero también esto aplica si es peor, un 1% peor cada día, después de 365 días, ya no me deja el número 1, sino me deja el número 0.03. Entonces, fíjense cómo esto puede cambiar nuestras vidas. Aplicar este principio a un área concreta de nuestras vidas, ¿cómo cambiaría? ¿Cómo cambiaría nuestro cuerpo si entrenamos un minuto más cada día? ¿Cómo mejoraría nuestro conocimiento si leyéramos una página más cada día? Y aquí les doy un dato, el señor Warren Buffett, que es uno de los hombres más ricos del planeta, se lee alrededor de 700 páginas al día. Bueno, ¿cómo cambiaría nuestra salud si implementamos cambios semanales en nuestra dieta? ¿Cómo mejoraría el negocio si pidiéramos sugerencias a nuestros clientes más asiduos? El libro que están viendo ahora en pantalla se llama Cómo implementar el Kaizen en el sitio de trabajo y fue escrito en la década de los 80 por el señor Masaaki Imai, quien es el fundador del Instituto Kaizen y quien logró implementar esta filosofía con éxito en empresas occidentales. De hecho, aquí quiero compartirles una anécdota. Como se pueden haber dado cuenta los que no me conocen, soy de origen colombiano. Y hace algunos años, estando en una de las empresas que trabajé allí, tuvimos la oportunidad de contar con la visita del señor Masaaki Imai y tener un día de trabajo con él. Mientras estábamos en un almuerzo de trabajo, él observó por la ventana y veía que había un campo grande y había montones de basura. Era porque habíamos tenido un evento en la empresa un par de días atrás y alguien no había recogido. Él nos preguntó, oigan, ¿qué pasó? No, hubo un evento y empezamos a justificar sabiendo que estaba mal. Y él nos preguntó, ¿por qué no lo han limpiado? ¿Quién es el responsable? ¿Por qué no lo han hecho? Y eso nos lleva a varias reflexiones que dentro del libro se pueden entender, como hacerse cargo de los problemas, cómo hacer visibles los problemas, cómo hacer responsables a los responsables, etcétera, etcétera. Pero bueno, según Masaaki Imai,
el Kaizen destaca la necesidad de medir, y él lo expresó mediante esta frase: es imposible mejorar la calidad de un proceso o producto hasta que no se haya definido explícitamente una métrica que determine su rendimiento y acto seguido estandarizarla para otorgarle su estabilidad. Si uno no sabe exactamente la medida o parámetro que quiere mejorar, si son horas, julios, kilos, dólares, lo que sea, y cuál es la modificación o la mejora que se pretende alcanzar, por ejemplo, disminuir 2 horas, mejorar 1000 julios, bajar 15 kilos o ahorrar 10.000 dólares, entonces se puede concluir que uno se encuentra en una caminata sin rumbo, ¿sí? Entonces uno debe asegurarse de saber en qué consiste aquello que se desea cambiar, cómo vamos a medir dicho cambio y cuánto deseamos incrementar o reducir la unidad de medida en un determinado intervalo de tiempo. Por otro lado, el señor Kaoru Ishikawa, que fue el creador del análisis causa-efecto, decía: el buen resultado es consecuencia de una ciega devoción al proceso. Y eso lo entendió muy bien Japón en su momento. Ellos se dieron cuenta que el que trate de crecer a pasos agigantados desde el inicio no aguantaría mucho tiempo en esta fase de crecimiento. En cambio, quien tratara de crecer a rendimientos de escala creciente, es decir, poco a poco y cada vez más rápido, se condenaría a ser un coloso. Masaki Imai dice que el Kaizen venera un recurso inmaterial, intransferible e irrecuperable: el tiempo. Y aunque para la mayoría de empresas tal vez es el recurso más importante, también es el que más se desperdicia. Para Masaki Imai, el Kaizen no es una habilidad, no es una comunidad, no es un gen, es todo un sistema universal que debe ser escalable y totalmente adaptativo. En este libro, el Gemba Kaizen tiene un enfoque de sentido común, de bajo costo para lograr la mejora, autodisciplina, orden y economía que deben estar involucrando a todas las personas, planeando y trabajando todos juntos para poder obtener el éxito. La palabra Gemba en español se traduce como el lugar real, donde ocurre la acción, donde suceden las cosas. Para nuestros compañeros de producción, el Gemba es la planta. Para los de ventas es su cliente o el mercado. Para el médico es el consultorio o el hospital. Acá en Occidente nosotros decimos hay que volcarse al terreno, hay que ir al piso. En Japón dicen simplemente vamos al Gemba. Bueno, ahora les voy a mencionar los requisitos que debemos poder practicar o poner en práctica para ejecutar el Kaizen. Primero, housekeeping, limpiar la casa o hacer limpieza interna. Allí es donde las personas adquieren y practican la autodisciplina. El segundo es la eliminación del muda. Muda en japonés traduce, o más bien, es una palabra japonesa que en español se traduce desperdicio. Y entonces en la eliminación del muda lo que buscamos es minimizar cualquier despilfarro o actividad que no genere valor. Esta puede ser la forma más eficaz en cuanto a costos para mejorar la productividad y reducir nuestros costos en la operación. Y el tercer punto es la estandarización. Los estándares son la mejor forma conocida de realizar el trabajo, asegurando la calidad y previniendo la reaparición de los errores. Luego, la meta final de la estrategia Kaizen se basa en 3 puntos. Primero, calidad. No solo sobre los productos o los servicios terminados, sino también a la calidad de los procesos que se relacionan con ellos. Costo. Es el costo de la totalidad de los procesos que incluyen el diseño, la producción, la venta y el suministro del producto o del servicio. Y finalmente, la entrega.
Significa despachar a tiempo y correctamente el volumen solicitado en el lugar indicado. Al cumplir estas 3 condiciones definidas, los clientes estarán satisfechos. Y no solamente los clientes, todos nuestros stakeholders. Bueno, aquí vemos la gráfica o cómo se grafica en este libro la casa del Gemba, bajo la perspectiva del Kaizen. Pero la charla no estaba enfocada en todos estos aspectos, sino específicamente en la parte humana. Y justamente es allí en donde se encuentran los cimientos de esta casa. Allí en la parte verde que les acabo de remarcar, están implícitos o estamos mostrando pues, lo que es el trabajo en equipo, la gerencia visual, el aumento del estado de ánimo, los círculos de calidad, el sistema de sugerencias, el tema de la autodisciplina y las 3 claves que le daba hace un momento, como es la eliminación del MUDA, las 5 S o el buen housekeeping y la estandarización, ¿no? En esta base es donde tenemos que garantizar que estén bien fuertes los cimientos. Recordemos las raíces del bambú. Estos cimientos son los que van a garantizar el crecimiento que necesitamos sea vertiginoso y totalmente sostenible. Recordemos que todos y cada uno de esos factores clave que les he compartido apuntan a estos cimientos. Hablamos de los estímulos, como la langosta, hablamos de la actitud como fórmula de éxito, hablamos de los comportamientos positivos que tenemos que tener, hablamos de que nuestro propósito debe ser trascendente, hablamos de que el compromiso que debemos infundir en todas nuestras acciones, hablamos de que tenemos que medir para poder mejorar, hablamos que tenemos que mostrar una total devoción a los procesos en el cual nos estamos involucrando y finalmente de que esos pequeños cambios son los que van a generar grandes resultados. Bueno, para empezar ya a finalizar mi charla, quiero confesar que hasta el momento esto solo ha sido un pequeño abrebocas para poder contextualizarnos acerca de la filosofía de la mejora continua y poderles compartir mi visión, que para poder tener el éxito tenemos que sentar buenas bases y las personas son el factor diferenciador. Las máquinas modernas, el Internet de las cosas, todo el tema del machine learning, los bots, todo esto son excelentes avances tecnológicos y científicos, pero sin la parte humana no son nada. Las personas somos los que marcamos la diferencia. Nadie va a hacer mejor lo que yo necesito que yo mismo. El Kaizen es una filosofía que se apoya en herramientas de mejora, como lo son los que van a ver en pantalla, un gráfico de desempeño, los diagramas de flujo, el famoso Ishikawa o causa-efecto, espina de pescado, los diferentes cuadros de verificación, trabajar con histogramas, evaluar mapas de dispersión, tener las cartas de control, los famosos 5 porqués, las 5 S, el método Deming, que se basa en el PDCA o SDCA, las herramientas SMED, que también nos hablaba Jonathan, todo el tema del sistema Kanban para manejar producción, el QCC, que son los círculos de control de calidad, el TPM, que es el mantenimiento productivo total, el TQM, que no es te quiero mucho, sino administración total de calidad. Y finalmente el tema de los análisis de formas de fallas y sus efectos. Pero también hay más herramientas de mejora continua que podemos escoger, como por ejemplo el DMAIC, los 6 Sigma, los análisis de valor o BSM, y hay otras herramientas que combinan varias de las que hemos visto anteriormente, como las TOC o teoría de restricciones, que, bueno, en este caso también me atrevo a recomendarles este libro de la meta escrito por Goldratt, que refleja muy bien y hace muy entendible las teorías de las restricciones. El tema también de herramientas de Lean Manufacturing, el Lean Six Sigma, el Business Process Management o BPMs, y
como nos mencionaba Julio hace algunos días, las metodologías ágiles. La verdad, no sé cuántas más existirán y no sé cuántas más seguirán surgiendo, pero en este momento, al oír sobre todas estas herramientas, seguramente ustedes estarán preguntando cuál es la herramienta que debo utilizar. Y si se están haciendo esta pregunta, pues créeme que se están haciendo la pregunta incorrecta desde mi punto de vista. Cada necesidad puede tener su propia herramienta o una herramienta adecuada para solucionarla, de acuerdo a la magnitud o a la complejidad que se presente. Pero créanme que esta no debería ser la pregunta que se deberían estar formulando en este momento. La pregunta correcta es, ¿cuándo la debo utilizar? Y la respuesta correcta es cuando las personas estén incómodas con la situación y puedan identificar su estímulo para mejorar. Cuando tengan la actitud y la aptitud correctas, cuando hayan adquirido, digamos, los comportamientos adecuados, cuando posean el propósito y que este propósito sea trascendente, cuando se encuentren totalmente comprometidas con su causa, como nuestro amigo el chanchito, ¿no? Cuando tengan las métricas claras, cuando sientan devoción por el proceso por el cual están transitando, cuando estén comprometidos con pequeños cambios que generan grandes resultados. Después de eso, cualquier herramienta sirve para el mejoramiento continuo incremental, créanme, cualquiera. Lo más importante es las personas. Y para finalizar mi charla, quiero compartirles una pequeña anécdota acerca justamente de la aplicación del Kaizen. Yo llegué a Ecuador hace 16 años, en el año 2004. Yo vine trasladado por la compañía multinacional para la cual trabajaba y tenía la misión o el propósito, que era bien trascendente, de montar una planta de producción y quedarme aquí al frente de ella y de las áreas de manufactura. Fue allí cuando vine aquí a montar la planta de Bonais y de Yogoso para la compañía Quala. Había una particularidad y era que en Colombia, que era, digamos, el que se inventó el bolo a nivel industrial, y tenían los mejores estándares de producción. Y esto se medía, o la mejor eficiencia tal vez, y eso se medía a través de un indicador compuesto que se llama el OEE, que en español se puede traducir como eficiencia global efectiva, que es un indicador compuesto que se compone de disponibilidad, eficiencia y calidad. Para que tengan una idea, el OEE en las compañías de clase mundial, como es Toyota, una de las que se inventó en esta clase de términos, está por encima del 80%. En ese momento, Quala Colombia tenía un OEE del 56%, si mal no me acuerdo. La misión que teníamos aquí en Ecuador era arrancar nuestra planta y que estuviera por encima del 50% para poder ser rentables. En ese momento se importaba el Bonais de Colombia y la idea era dejar de importar y empezar a fabricar acá. En ese momento teníamos una particularidad o un diferencial. ¿Por qué no el 56% o más, sino un poco menos? Resulta que en Colombia tenían 20 máquinas para hacer este trabajo y aquí en Ecuador, por el volumen de negocio, iban a ser solo 3, con la complejidad de que teníamos que envasar 5 sabores diferentes surtidos. Es decir, teníamos que hacer en 3 máquinas 5 sabores. En Colombia tenían 20 máquinas para ello, es decir, que podían dedicar 4 máquinas con sabor y eso generaba una eficiencia increíble. Entonces, era un gran reto. Arrancamos la planta de producción, mucho ñeque, mucho esfuerzo, todo el mundo comprometido, pero los números empezaron a darse y estábamos por debajo del 40%. Me llama el gerente general y me dice, oye, tenemos que hacer algo, Luis Enrique, porque así no podemos seguir, estamos perdiendo dinero. Si vamos a seguir así, mejor volvamos a importar de Colombia. Entonces le dije, no, tranquilo, déjame, me reúno con el equipo y planteamos algo. Recordé las sesiones de trabajo con el señor Masaki Ima y recordé la experiencia que habíamos tenido en Colombia con la filosofía Kaizen. Compartí el tema con el equipo, empecé a hacer sesiones de trabajo con ellos, empecé a trabajar en desarrollar esos comportamientos y nos fijamos el propósito trascendente de sacar adelante esa planta.
a partir de la generación de ideas, a partir de generar ese reto, y encontramos el estímulo adecuado. Era física de plena subsistencia. Entonces empezamos a trabajar. 6 u 8 meses después, nuestro OEE estaba en el 82%. Eso fue algo increíble, maravilloso. Teníamos unas sesiones de networking o de trabajo de compartir experiencias entre los diferentes países, y en una de esas sesiones presentamos los números y todo el mundo decía, oye, ¿qué está pasando? Estos números están mal, no puede ser. ¿Cómo es posible? Colombia, que lleva años trabajando este proceso y tiene el 56%, México estaba cercano al 40%, República Dominicana cerca del 50%. ¿Cómo es posible que Ecuador, recién arrancando, tenga ese número tan alto? Entonces me mandaron un auditor, y no solamente porque querían validar eso, sino porque esto implicaba una decisión fuerte. México, por el volumen que tenía, estaban pensando comprar 20 máquinas más, 200.000 euros por cada máquina, más de 4 millones de euros. Dijeron, no, detengan todo y vayan a ver qué está pasando en Ecuador. Con total orgullo pudimos demostrar que lo que estábamos haciendo, ideas que surgieron de la gente, con el propósito trascendente que nos fijamos, logró demostrar que era posible. El resultado fue que en México no solo no compraron esas máquinas, sino que aplicando lo que habíamos hecho acá, apagaron 4 máquinas y lograron crecer en volúmenes monstruosos. Eso fue un gran honor y una gran experiencia que quería compartir con ustedes. Todo se puede con nuestra gente, todo se puede con el propósito firme y trascendente. Así que eso era lo que quería compartirles. Muchas gracias por escucharme y espero que haya cumplido sus expectativas. Gracias a todos. Muchas gracias, Luis Enrique, por su intervención tan oportuna y tan enriquecedora. Hemos estado muy atentos y enganchados. Ahora quisiera invitar a todas las personas que han estado conectadas con nosotros a que nos escriban en el Yammer las preguntas y esperar 1 o 2 minutitos para irlas recibiendo. Acá me ha llegado una primera pregunta por interno y me dicen, ¿cómo podemos contagiar a un equipo que no tiene esta cultura en su forma de trabajo para implementar una metodología como Kaizen? Bueno, es excelente pregunta. Como les decía, la metodología Kaizen no es una metodología, es más una filosofía, es una forma de ver la vida. Y creería yo que la mejor forma de contagiarlos es con el ejemplo. Alguien decía, el ejemplo no es la mejor manera de educar, es la única forma de educar. Si yo como jefe o como padre de familia quiero que mi familia, mis hijos tengan hábitos positivos, pues yo soy el primero que tengo que dar el ejemplo. Lo mismo aplica obviamente para el entorno laboral, ¿no? Creería yo que es con el ejemplo, practicando y viviendo en el día a día lo que les acabo de compartir. Muchas gracias, Luis Enrique. Vamos a dar unos segunditos a ver si seguimos recibiendo preguntas. Creo que hay una demora fuerte del tiempo. Sí, tenemos por ahí un pequeño desfase en el tiempo de producción, por eso les damos un segundito a las preguntas a ver si se cargan y enseguida las vamos leyendo. Hay una de Alexander, no sé si ya la encontraron. No, Andrés, si nos puedes ayudar con la lectura. Yo la leo. Sí, hay veces que se demora un poquito el llame. Alexander Bautista pregunta, dice, ¿todos los requisitos de Kaizen son obligatorios o puede omitirse alguno para lograr una mejora continua?
Los requisitos no son obligatorios. En las 3 etapas que hablábamos, veíamos que tal vez una de las principales es hacer el housekeeping, ¿no? Y con housekeeping se puede entender por empezar a cambiar hábitos y por sí solos cada uno de los avances que se logran en el Kaizen son mejoras que pueden ir sumando. No importa el orden, evidentemente lo importante es hacer que la gente se comprometa y que empiece a respirar y a vivir esta filosofía, que entienda los conceptos. Por ejemplo, el tema de las 5 S. El tema de las 5 S sí requiere un orden, pero para poder implementar 5 S no hay un requisito previo. Ahí es simplemente que tener ganas, deseo de aportar. Gracias, Luis Enrique. Tenemos otra pregunta de Cristian Paul Estrella y nos dice, a veces se necesita estímulo y otras disciplina. ¿Cuál es la más importante? Bueno, excelente pregunta. El estímulo, como lo veíamos en la langosta, parte de la necesidad propia de crecer, de mejorar. Muchas veces necesitamos que alguien nos indique o nos señale qué es lo que estamos haciendo mal. Y debemos ser abiertos y receptivos para escuchar esa sugerencia de la otra persona. El estímulo genera ese deseo de crecer y la disciplina viene relacionada sobre qué tan constante o comprometido estoy con las acciones para mejorar esa oportunidad que hay allí para hacer mejor las cosas o para ser mejor persona o para ser más profesional, para poder desarrollar esa habilidad. Muchas personas dicen, oye, a mí el inglés no me entra, pero no le entra, ¿por qué? Porque está utilizando una técnica de aprendizaje equivocada o porque no está siendo constante. Lo más importante es que tenga la necesidad de aprender el inglés, pero si no tiene la disciplina, pues tampoco va a hacer o va a cumplir con su objetivo, ¿no? Gracias. La siguiente pregunta es de Gustavo Reyes y nos dice, ¿qué es lo que más le cuesta a la gente para poder entender y adoptar las metodologías de mejora continua? Lo que más le cuesta a la gente. Bueno, al principio, cuando no es familiar para las personas el lenguaje, se hace un poco difícil, especialmente porque se habla en japonés. Pero no necesariamente el idioma tiene que ser una barrera. Lo más importante es vivirlo y para tal vez que sea mucho más fácil llevarlo a la práctica, una estrategia podría ser poner ejemplos de la vida diaria, como hablamos de generar el tema de las 5 S dentro del Kaizen. ¿Cómo hacer que la gente entienda que hay un orden? Pues con el ejemplo, poniéndolo en práctica, mostrándole cómo es el antes y cómo es el después, mostrándole, digamos, de alguna manera cómo medirlo para que vayan viendo los resultados. Y poniendo casos en la vida real. Creo que el papel del jefe es fundamental, como les decía hace un momento, porque tiene que estar bien preparado para poder responder cualquier inquietud que le surja a su equipo y poder guiarlos en ese camino, además de que tiene que ser un ejemplo vivo, ¿no? Muchas gracias. Santi Cunalata nos pregunta, ¿la cultura de este lado del mundo nos afecta en una aplicación efectiva de mejora continua? Sí, lamentablemente los occidentales y particularmente los latinos somos un poco facilistas en ocasiones. No tenemos esa constancia y esa disciplina que tienen los japoneses en particular, o los alemanes en la parte técnica, ese rigor que yo les hablaba hace un momento, y eso es porque muchas veces queremos un resultado fácil y rápido, y no entendemos que en realidad es un poco alimentando nuestras raíces, construyendo bien nuestros cimientos que vamos a lograr el resultado. Lamentablemente lo que dice Santiago es cierto, la cultura afecta muchísimo, el facilismo, la corrupción, el camino rápido.
Y en este caso no hay que tomar atajos, sino hay que construir bien los cimientos y, como les decía, el ejemplo fundamental. Una pregunta de Abel Payashko que nos dice, ¿estas metodologías de cambio tienen tiempo estimado para terminar su implementación? No, a ver, gracias por la pregunta, pero no debe haber un tiempo estimado. Más bien el tiempo lo fija la necesidad de cada persona. Cuando hablaba de las métricas, uno tiene que establecer, cuando se fija su propósito, qué es lo que quiere lograr y en cuánto tiempo. Y debería ser uno consciente de sus propias limitaciones. Debe evaluar dónde se encuentra para poder saber a dónde quiere llegar. Y más bien, siendo conscientes de las limitantes con las que cuenta, debería establecer la meta para que sea un objetivo totalmente retante, pero también totalmente alcanzable. Entonces, todo depende del entorno, del momento, de lo que yo quiera cambiar. Y recuerden, el Kaizen no es solamente para la parte profesional, también es para la parte personal, para la parte familiar, ¿sí? Entonces, depende de cada caso, de lo que yo quiera cambiar, de lo que yo quiera mejorar a través de la implementación del Kaizen. De hecho, hay un programa, no sé si han tenido oportunidad de verlo, no me acuerdo el nombre de esta chica, pero es una japonesita que en Netflix enseña cómo aplicar las 5 S en el hogar y cómo eso ayuda no solamente a ser más organizado, sino también ayuda a la parte emocional y psicológica de algunas personas, que se puedan desapegar de aquellas cosas que no le ayudan. Y un poco en la analogía empresarial, esto también logra las 5 S y las otras herramientas del Kaizen. Gracias, Luis Enrique. Tenemos muchas preguntas. Me parece que con esta, si es que no hay alguna más, podemos ir finalizando. Nos dice Roberto Flores, ¿cómo podemos no caer en la famosa parálisis por análisis con el exceso de información que puede haber en un proceso? Correcto, bien. Bueno, la parálisis por análisis tal vez se traduce en una falta de claridad del propósito. Si yo no tengo claro qué es lo que quiero mejorar y en cuánto tiempo, puedo caer en la trampa de sobreanalizar. Y muchas veces, si yo tengo clara la meta a la que le quiero llegar, simplemente con un análisis de una data y una estadística sencilla, ya puedo ir generando pequeñas acciones que van a generarme grandes mejoras en el corto y mediano plazo. Entonces, yo simplemente creería allí que no hay que sobreanalizar, sino que hay que ir tomando acciones con la información que se vaya levantando, con el propósito claro y con los recursos comprometidos, es decir, con todo el equipo apuntándole hacia el mismo destino, ¿no? Gracias, Luis Enrique. Nos ha quedado muy clara todas las respuestas. Hemos tenido gran acogida en las preguntas y creo entonces que podemos cerrar el espacio. Agradecerle por haber inaugurado esta segunda temporada de nuestro Club de Aprendizaje. Hemos tenido mucha audiencia en vivo y también estamos seguros que tendremos muchas reproducciones luego en remoto. Gracias por su generosidad, gracias por su tiempo y a todos los que se conectaron, gracias por estar con nosotros. Una buena tarde. Muchas gracias a todos, un gusto. Gracias.